efectivamente, el monto de la condena contra la Argentina por el tema YPF, en el cual también participó Kicillof, ¿no? O sea, eso fue toda una maniobra escandalosa que realmente de alguna manera en Estados Unidos no se puede convalidar. Y los argentinos tienen que tener bien en cuenta, ¿no? Que la gente va a ir a laburar porque necesita laburar y porque aquellos que tienen un comercio tienen que abrir el comercio, y más allá que no haya colectivo y no haya trenes, la gente se la va a rebuscar para ir a trabajar. Yo creo que es un paro que no tiene apoyo popular, ¿no? Después no puedo decir si después no hay medios de transporte porque lo paran, porque lo frenan, porque hay porque se fuerza mediante la fuerza se impide que trabaje, como ha pasado tantas veces. Bueno, eso no lo puedo predecir. Mi sensación es que no hay acompañamiento social, ¿no? Entonces, hola, Gabriel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Yo, excelente, muy bien. Bueno, me alegro mucho. A ver, vamos a la actualidad puro. ¿La escuchó a Cristina? ¿La vio a Cristina? ¿Siguió alguno de sus dichos hace instantes en la UBA? No, no la escuché, yo no la escucho a Cristina hace mucho tiempo. Sí vi alguno de las reproducidas en algún medio antes de sentarme a conversar con ustedes cuáles son las cosas que había dicho, y bueno, no dijo nada, ¿no? Nada nuevo, más que las agresiones a Milei. Me parece que no hizo nada nuevo, pero por supuesto, quiero decir, el documento que emitió los Estados Unidos, ¿no? Como el país, con una comunicación que expresó el secretario de Estado Marco Rubio, es el resultado de un proceso que se inició bastante tiempo atrás, que lo inició, creo que fue el senador Ted Cruz, el que pidió la investigación en función de las causas judiciales que tenían algunos funcionarios argentinos. Y bueno, lo que pasa es que la justicia argentina se demora más que lo que se demora en analizar el tema en el gobierno estadounidense. Y la medida que estableció es la medida que puede establecer un gobierno sobre la gente, que los ciudadanos de otro país que quieren ingresar a los Estados Unidos, sea cual fuera el delito por el que se los acusa o por el que tienen procesos abiertos o tienen condenas, ¿no? Así como en algún momento mucha gente sospechada de pertenecer a organizaciones criminales, a bandas de narcotráfico, se les impide el ingreso a los Estados Unidos, también a quienes cometen para los Estados Unidos delitos de corrupción. No olvidemos que en este caso particular el exministro de Guido sufrió una pena de prisión por delito de corrupción. Sí. La ex presidenta, vicepresidenta, etcétera, de la Argentina tiene una condena ratificada por la Cámara, ¿no? Con lo cual lo único que queda es un recurso extraordinario, pero veamos, tiene varios procesos abiertos, ¿no? Con lo cual Estados Unidos ha considerado que tenía que imponerle esta sanción de no poder ingresar a su país. Mucho más de eso no se puede decir, más allá de los cruces que ella pueda tener con el presidente Milei, donde lo viene tratando de una manera, yo creo que desubicada, ¿no? Cuando lo dice Che Milei. Entonces el presidente aprovechó muy bien para contestarle, Che Cristina, y le saca el comunicado de la Secretaría de Estado y después le pone fin, ¿no? Que es una frase que ha hecho famosa Manuela Adorni, vocero presidencial, contra quien Cristina creo que también de alguna manera se tiró hoy, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que tienen que ver con la confrontación política en un caso, pero también en este otro particular tiene que ver con la decisión que toma un Estado soberano como los Estados Unidos con respecto a si permite o no permite el ingreso. Y a ver, y ahí la verdad es que es inexplicable lo que dice Cristina. A ver, esto se inició mucho antes de que Milei fuera presidente, creo, no sé si era diputado ya cuando se comenzó esta causa en los Estados Unidos. Y ojalá sirva esta decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos para que
se dé instrucciones en el gobierno de los Estados Unidos a la Secretaría de Justicia para que se haga una investigación sobre lo que fue todo el tema YPF, que fue uno de los hechos de corrupción más grandes que vivió la Argentina, sobre el cual podríamos extendernos a hablar, Gabriel, pero creo que mucha gente lo conoce, que hoy le está costando al país una condena de 16.000 millones de dólares, que estamos tratando de ver si se puede rever en la Cámara, pero que por lo pronto hoy la Argentina está condenada por la justicia civil a pagar 16.000 millones de dólares. Obviamente, todos los antecedentes de eso, en la que tuvo que ver el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que la estatizó, también de alguna manera está embebido en un hecho de corrupción gravísimo que tiene ese costo para la Argentina. Ojalá el gobierno de los Estados Unidos tome nota de eso y le dé instrucciones al Departamento de Justicia para que inicie una investigación sobre este tema en particular, que tiene aristas escandalosas, ¿no? Ministro, era mi repregunta eso, teniendo en cuenta esta situación que Estados Unidos tiene con Cristina Fernández de Kirchner de sacarle la visa y no permitirle el ingreso a los Estados Unidos, la Argentina /YPF podría llegar a hacer un pedido a la justicia, teniendo en cuenta este antecedente, de que investigue el grado de participación de Cristina para tratar de que la Argentina como país o YPF no tenga que pagar este dinero? ¿O ya es imposible? No, a ver, yo la verdad creo que porque ¿qué pasa aquí? Ahí se inició un proceso. A ver, lo que pasó acá finalmente es que un fondo buitre de esos que compran derechos a accionar judicialmente, compraron los derechos que tenía una empresa argentina, que era Petersen, que estaba radicada en España con otras sociedades, le compraron sus derechos a litigar por la expropiación que hizo de las acciones de YPF Cristina Kirchner. Con ese derecho a litigar, el fondo Woodford inició una acción en Estados Unidos que originó finalmente, o que terminó finalmente, en la condena de la Argentina por 16.000 millones. ¿Cuál es el origen de esto? El origen es que Néstor Kirchner, en su momento, le exigió, de alguna manera, ¿no?, a la empresa Repsol, que era la titular de las acciones, que le permita entrar a una empresa argentina, le ceda un porcentaje de acciones que fue en ese momento del 25%, que fue la empresa de Petersen, Thierry Cruz, creo que era, no sé si era Petersen, Thierry Cruz, pero era la empresa de la familia Eskenazi, digamos, les permita entrar como accionista del 25% y pagar el costo de ese 25% con el producido de los beneficios. Exacto. Entonces, ¿qué iba a pasar ahí? Le iba a permitir al Estado argentino, o a YPF en este caso, cobrar los dividendos que le tenían retenidos. No, mira, esto es una historia increíble. Bueno, eso fue lo que finalmente da origen a la expropiación, a que se inicie la acción, a que el fondo Woodford compre los fondos y que esto se termine de consolidar en un juzgado civil en Nueva York, configurando finalmente una estafa dentro de la justicia americana. O sea, cuando la justicia americana sanciona o sentencia en favor de este fondo buitre una indemnización de 16.000 millones, más allá de ese monto del correcto, no es el correcto, los intereses, lo que sea, lo que está haciendo es convalidando, sin quererlo, una estafa que tuvo su origen cuando se le exigió a la empresa Repsol que ceda una parte de las acciones que tenía aquí en YPF. Claro. Entonces yo creo que si el Departamento de Justicia inicia una investigación sobre cómo se utiliza la justicia de los Estados Unidos para cometer un delito, en definitiva, o para blanquear un delito, claro. Bueno, si inicia esta investigación, yo creo
que debería caerse esta sentencia contra la Argentina, ¿no? No, aparte es increíble cuando uno habla de números, la horrorización, cuando el gobierno va al Fondo Monetario y se habla de números. Usted recién me decía, y es de público conocimiento, 16.000 millones de dólares, ¿no? Lo que debería pagarle a Argentina por el tema YPF. Hoy se están hablando de números y el posible desembarco del Fondo Monetario, que también se lo voy a preguntar, es de 20.000 millones de dólares. O sea, la trampa del kirchnerismo por YPF a la Argentina sería el mismo dinero que quizás el fondo podría desembolsar en la Argentina. Digo, a ese nivel de grosería económica estamos hablando, ¿no? Sí, a ver, yo no tengo la información todavía sobre cuál es el acuerdo que se realice con el Fondo Monetario. Hasta ahora lo único que se ha obtenido es la ratificación por la Cámara de Diputados de un DNU que le permite al Poder Ejecutivo avanzar en una negociación. Los montos, mecanismo, forma de desembolso, etcétera, son temas que están conversando, sí se conversarán en los próximos días con el Fondo Monetario hasta que se llegue a un acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, el monto de la condena contra la Argentina por el tema YPF, en el cual también participó Kicillof, ¿no? O sea, eso fue una maniobra escandalosa que realmente de alguna manera en Estados Unidos no se puede convalidar. Y los argentinos tienen que tener bien en cuenta, ¿no? Ministro, si bien es cierto que todavía no se saben los detalles de lo que va a ser el acuerdo que fue aprobado en el Congreso esta semana, el presidente Milei dio una nota donde dijo que probablemente este acuerdo se firme mediados de abril, y hoy un prestigioso medio internacional habló de estos 20.000 millones de dólares. Yo lo que le quiero preguntar es, más allá del dato preciso que usted me acaba de decir que no lo tiene, si se lo voy a poner en potencial, si serían 20.000 millones de dólares lo que el fondo desembolsaría, ¿sería un muy buen acuerdo para la Argentina o no? Si es que se da este número, ¿eh? Todo lo que permita sanear el balance del Banco Central y de alguna manera solidificar la posibilidad de que se pueda responder el Banco Central con un balance sólido a las distintas variables que tiene la economía argentina, creo que es importante, ¿no? Y creo que eso es lo que se está conversando. Ahora, yo no puedo hablar de una suma concreta porque no la sé, pero sí tengo claro que la discusión que se está llevando adelante con el fondo es una que permita a la Argentina, como dijo el presidente de la Nación, poder dejar atrás el cepo en el curso de este año, ¿no? ¿Este acuerdo es el principio del fin del cepo? Bueno, yo creo que es un elemento importante para llegar al fin del cepo en el curso del año, ¿no? Yo también recuerdo que el presidente había hecho una mención en un momento determinado, hace ya varios meses atrás, que nosotros vamos a salir del cepo, aunque tengamos que reducir todavía mucho más el gasto, ¿no? Las cuentas tienen que darnos la posibilidad, las cuentas del Estado, de poder salir del cepo y poder bajar la inflación, de modo tal que haremos todos los esfuerzos que sean necesarios. Si el fondo nos ayuda en esta ocasión para poder, como dice el decreto, cancelar deudas con el propio Fondo Monetario o cambiar estos papelitos, ¿no?, que son letras intransferibles que tiene el Banco Central, que fueron dadas obviamente para obtener recursos y para gasto público en gobiernos anteriores. Bueno, tal vez esa ayuda que nos dé el fondo nos permita salir mucho antes del cepo, ¿no? Déjeme hacerle una trampita en un año electoral. La idea es, a ver, yo sé lo prudente que ustedes son, pero sé que hay mucha gente del otro lado que le haría esta pregunta, y a mí siempre me gusta preguntar lo que preguntaría la gente del otro lado. Al ser un año electoral, la idea de la salida del cepo tomando todos los resguardos como lo vienen haciendo, y no tener que, hablándolo en castellano, morfarse una corrida. La pregunta es la siguiente: ¿la idea es que el cepo salga antes de las elecciones o no importa el momento? No, yo creo que no importa el momento. Yo creo que cuando estén dadas las condiciones, me parece que el presidente es muy prudente
en esta circunstancia y no va a salir un minuto antes del momento que él considere que es factible hacerlo, ¿no? O sea, la idea es no correr ningún riesgo, sea antes o después de las elecciones. Como ustedes habrán visto, el presidente no tiene en cuenta el momento electoral para tomar decisiones, para cortar gastos. O sea, claramente lo que han hecho todos los gobiernos es aflojar la billetera en un año electoral. Este presidente ha hecho todo lo contrario. Sí, lo ha dicho con su propia imagen también, ¿no? Que a él no le importaba la imagen y que lo habían votado para gobernar y hacer lo mejor que él consideraba para la Argentina. Sí, él tiene muy claro por qué lo votaron, ¿no? Al margen del cuestionamiento habitual a la política, de que hemos hablado tantas veces, a él lo votaron para bajar la inflación y para terminar con la inseguridad. Esos son los dos ejes centrales por el cual el presidente fue votado. Así que yo digo, todo su objetivo, y ustedes vieron que él está en ambos temas permanentemente. Yo diría, para bajar la inflación obviamente hay que hacer un montón de cosas que están ligadas a bajar el gasto público y todo lo demás, ¿no? Pero él está totalmente concentrado en eso y no le importa otra cosa hoy, ¿no? Después, una vez que se solucione eso, empezaremos a ver otras facetas del gobierno, pero por ahora está concentrado totalmente en eso, ¿no? Fue un éxito porque se habló poco, porque me parece que fue exitoso, el operativo. Nosotros hablamos lo que queda del día, nuestro programa de lunes a viernes a la noche en Radio Mitre, el día antes del operativo policial por los jubilados, porque creo que ese día hubo partido y porque me parece que también, al haber sido un éxito el operativo policial, se habló poco. ¿Lo considera que fue exitoso el trabajo de las fuerzas y el ministerio encabezado por Patricia Bullrich en el acto del miércoles? ¿O en la marcha del miércoles? Sí, absolutamente. Yo creo que fue un operativo impecable, ¿no? Que condujo la ministra de Seguridad. Por supuesto que también participó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en esto, pero yo creo que un operativo totalmente exitoso y disuasivo, ¿no? Para todos aquellos que pretendían otra vez intentar generar un rompimiento del orden establecido en la Ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos que generan violencia lo hacen por motivo político, ¿no? Y son utilizados, o no, sí, claramente, ¿no? Pero son utilizados para un objetivo político. Bueno, no pasó porque no tienen suficiente fuerza. Pero bueno, ahí en ese proceso, digamos, se montaron otras organizaciones, la CGT con un paro futuro con movilización, bueno, todas estas cosas que son viejas, ¿no? Que se conocen ya desde hace mucho tiempo y que a mí me parece que no tienen ningún justificativo, porque está claro que la situación de la Argentina de hoy es muchísimo mejor que la situación de la Argentina el día que asumimos el gobierno. Ahora, cuando usted dice no hay ningún justificativo, yo creo que sí lo hay el justificativo, y voy a hablar como hablo yo, que a veces soy bastante imprudente. Yo creo que el objetivo desde el kirchnerismo, en este momento donde cada vez se alejan más de la gente, porque la gente se está dando cuenta que el kirchnerismo lo único que le está importando es retomar el poder o retomar las cajas. Y perdóneme que se lo diga, ministro, de esta manera. Lo que le quieren hacer es tirar un muerto al gobierno. De esto no hay dudas. Por lo menos lo digo yo, y usted me podrá decir, mire, Gabriel es imprudente, yo no puedo hablar de esto. Pero para mí está claro que lo que quieren hacer es tirarle un muerto, la imagen lamentable, la utilización de Costec y Santillán, victimizarse y tratar de ahí de reacomodar un poco la oposición, que para mí hoy está totalmente perdida de cara a las elecciones de octubre. Perdóneme que lo diga de esta manera, pero ¿ustedes no interpretan esto? Bueno, Costec y Santillán fue durante el gobierno de Duhalde, ¿no? Previo a eso había estado el episodio de la Rúa, ¿no? De cómo se generó ese movimiento tan violento que lamentablemente terminó con muertos y hizo que renunciara el presidente y el famoso helicóptero, ¿no? El famoso helicóptero. Se creó toda esta idea del club del helicóptero después, ¿no? A ver, yo creo que puede ser que el objetivo sea generar hechos de violencia tal para desestabilizar el gobierno. No, yo no puedo pensar
que a alguien le pase por la cabeza la idea de obtener un muerto para generar una desestabilización mayor. La verdad, salvo movimientos de izquierda o gente con la cabeza totalmente tronada, puede pensar en la posibilidad de generar un muerto para desestabilizar un gobierno, ¿no? Yo no lo creo, pero bueno, cuando uno ve que habló Firmenich la otra semana, claro, cuando escucha lo que dijo Grabois, bueno, cuando escucha otros comentarios, cuando ve los papelitos que se reparten, qué sé yo cuánto, dice, bueno, acá están intentando de manera organizada, con algunos actores del pasado que fueron violentos, sangrientos, homicidas, terroristas, están tratando de generar ese movimiento y esa sensación de violencia y de inseguridad. No creo que a Firmenich... Sí. No creo que a Firmenich lo usen para la vuelta de Heidi a la televisión argentina, lo usan para este tipo de cosas. No, claro, pero yo digo, el gobierno está preparado con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas del orden institucional para cortar y reprimir cualquier situación de violencia que no implique una manifestación de protesta normal, ¿no? O sea, el gobierno no tiene problema en que existan protestas normales, ordenadas, donde la gente se exprese. Lo que no va a tolerar es la violencia. Eso está claro, que el gobierno va a hacer todo lo que corresponda, y en eso yo creo que ya hay buen entrenamiento por parte de la gente, de la fuerza de seguridad y de la conducción de la fuerza de seguridad para evitarlo, ¿no? Este fue también otro logro importante del presidente Milei, volver a darle el lugar del gobierno, ¿no? Del presidente Milei y de su gobierno, haberle dado el lugar a las fuerzas de seguridad que creo habían perdido tiempo atrás. No, bueno, absolutamente, ¿no? Claramente, cuando las fuerzas sienten que hay un respeto y aval, ¿no? Banca, respeto y aval, claro. Claro, yo creo que cuando las fuerzas de seguridad sienten que tienen el apoyo de la conducción política de esas fuerzas, bueno, se sienten respaldadas, ¿no? Entonces, cuando usted ve el respeto y el aprecio que le tiene la policía, la gendarmería, la prefectura a la ministra de Seguridad y el presidente de la Nación, se da cuenta que esas fuerzas responden y que van a estar, por supuesto, manteniendo el orden institucional y van a proteger a los argentinos de ese orden y de cualquier evento violento que pretenda desestabilizar al país, ¿no? El expresidente Macri habló en las últimas horas y dijo que no hay acuerdo en la provincia de Buenos Aires todavía. De hecho, manifestó que en algunas provincias van a ir separados, creo que dio el nombre de San Luis y otras provincias más. Hizo mención a la foto de Ritondo, de Santilli por la provincia de Buenos Aires. Dijo que él espera un acuerdo, que siempre está dispuesto a negociar. Hoy le pregunto, usted es un gran negociador, ¿cómo está la situación? ¿Usted cree que va a haber un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO para la provincia de Buenos Aires? A nivel país, en la ciudad de Buenos Aires ya parece que no, esto está descartado, porque la lista de las alianzas ya están bien claras. ¿Cree que va a haber finalmente un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país o no? Yo creo que sí. A ver, lo que tenemos que tener fundamentalmente en mira es el acuerdo nacional, porque claramente por ahí no nos ponemos de acuerdo en las elecciones locales, pero nos podemos poner de acuerdo en las elecciones nacionales, que creo que tienen una trascendencia mucho mayor, ¿no? O sea, poder vencer en las elecciones nacionales en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires o en los distritos más importantes del país, tiene una trascendencia política muy importante. Yo no me detengo tanto en los acuerdos locales, que tienen mucho que ver con la política local, las diferencias locales, etcétera, sino en el objetivo central, que es ganar las elecciones de octubre, donde podamos obtener una mayoría en diputados, podamos obtener una cantidad de senadores importante y donde emprendemos desde el Parlamento una situación política diferente que la que tenemos hoy, ¿no? Para mí esa es la discusión importante. Después lo local
no nos ponemos de acuerdo, bueno, ya veremos si nos podemos poner en algunas sí, en otras no, pensaremos en el futuro. Sí tenemos que tratar de buscar acuerdos, desde mi punto de vista, en las elecciones generales de octubre, ¿no? Ministro, ¿cómo toma, creo que va a ser el tercero, si no me equivoco, tercer paro general que le va a hacer la CGT al gobierno de Milei? Esto va a ser el 10 de abril y lo plantean como un paro de 36 horas por la manifestación en el día previo, después la marcha, donde no va a haber medio de transportes públicos. ¿Cómo toma este anuncio de la CGT? Bueno, a ver, yo creo que me parece que la CGT ha conversado, ha sido consciente de la realidad que vive la Argentina, la situación que estaba en diciembre del 23. Hemos tenido normalmente una buena posibilidad de analizar en conjunto los temas. Tuvimos alguna dificultad al principio con el capítulo de reformas laborales del DNU, después se amparó, tuvo un recurso de amparo, y después introdujimos algunas reformas razonables en la ley bases. Yo creo que hay que avanzar en todo eso y ponernos de acuerdo, ¿no? De nada sirve que nos empecemos a poner en difíciles, sacando de la galera una huelga que nadie esperaba por un hecho que es absolutamente ridículo, ¿no? Que no le da mucho fundamento, porque, a ver, no hubo violencia en la marcha anterior, la de la semana anterior, el miércoles anterior, sino que hubo el resguardo del orden público. Los violentos era la gente que fue preparada para generar esos hechos. Las fuerzas de seguridad nunca son violentas per se. Las fuerzas de seguridad reprimen para mantener el orden, para que no se genere el daño. Así todo hubo daño, quemaron patrulleros, quemaron un montón de cosas. Pero digo, que la CGT convoque una huelga porque las fuerzas de seguridad defendieron la República. No, a ver, eso no lo puedo entender. Que me digan otra cosa, pero que no me digan eso como fundamento, porque eso no tiene sentido. Que le pregunten a la mayoría de los argentinos a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con que ese sea fundamento una huelga, ¿no? Pero me parece que yo siempre creo que el que decide finalmente es el pueblo. Por algo el pueblo lo votó a Milei en el 2023 y por algo se va a haber elecciones a fin de año que seguramente nos van a dar una participación mucho mayor en el Congreso de la Nación, de modo que, y seguramente en el año 27, si nos sigue yendo así en los aspectos centrales de la economía argentina y de la generación de actividad económica, me refiero a la baja de la inflación, el crecimiento, etcétera, y seguramente el presidente Milei será reelecto, ¿no? Entonces, yo creo que convendría que antes de hacer una huelga, el movimiento obrero, la CGT, etcétera, se sienten en una mesa y digamos, che, muchachos, ¿cómo hacemos para generar un sistema laboral que permita a la mitad de los trabajadores argentinos que son informales formalizarse y que no lo hacen porque el Estado tiene tal nivel de regulación, tal nivel de presión tributaria que no permite que los empresarios blanqueen a una cantidad muy importante de trabajadores por sus costos? Entonces, por el juicio, por los riesgos que corren, por lo que tienen que indemnizar, vayamos a un sistema más razonable como tiene el mundo, donde un empresario no se está fijando si en el futuro este empleado me hace injuicio, le voy a tener que pagar, lo tengo hace 2 años, le voy a tener la ley, dice que le tengo que pagar 3 sueldos, pero le voy a terminar pagando 20 porque le van a poner... No, ese tipo de cosas pasan en la Argentina. Sí. Entonces, ¿cómo quieren que se cree actividad empresaria, que se cree empleo, si no somos capaces de modernizar nuestro sistema? En eso tendrían que estar pensando los representantes gremiales y no en convocar a una huelga sosteniendo que hubo una represión cuando lo que se hizo fue tratar de mantener el Estado de Derecho y cuidar los bienes públicos. ¿Cree que va a ser importante la adhesión o que no? Que la gente va a ir a laburar porque necesita laburar y porque aquellos que tienen un comercio tienen que abrir el comercio y más allá que no haya colectivo y no haya trenes, la gente se la va a rebuscar para ir a trabajar. Yo creo que es un paro que no tiene apoyo popular, ¿no? Después no puedo decir si después no hay medios de transporte porque lo paran, porque lo frenan, porque hay porque se fuerza mediante la fuerza sin
impide que trabaje, como ha pasado tantas veces. Bueno, eso no lo puedo predecir. Mi sensación es que no hay acompañamiento social, ¿no? Entonces, habrá que ver. Yo digo, aparte un paro de 36 horas, ¿no? Una cosa que para mí no tiene ninguna lógica, porque está bien, yo no sé quién decía, algún dirigente, no sé si era Hugo Moyano, porque Hugo Moyano ayer aceptó el convenio colectivo que permite el 1% aumento. Camionero, ¿no? Bueno, camionero, es una cosa absolutamente lógica. Sí. En función de, porque, a ver, Hugo Moyano, ¿qué hace? Y Hugo Moyano ve que las empresas hoy dan para dar ese aumento y que la inflación es mucho más baja. Entonces, él con cierta inteligencia va manejando la situación para no generarse un conflicto con el sector empresario, ¿no? No sé si él es empresario o no, pero en general con el sector empresario automotor. Pero el otro Moyano plantea que en realidad tenía que haberle hecho a este gobierno mucho más de 3 huelgas, tenía hecho 10 huelgas, creo que dijo, no sé cuánto. Pero se olvidó que al gobierno de Alberto Fernández durante 4 años no le hicieron ninguna. Claro. ¿No? Entonces, la situación del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue un gobierno que no solamente empobreció, sino que además dejó una situación económica tremenda. No solo por la inflación, sino por el estado general de la economía, por el tema de las deudas de las IRA, por toda esa organización que se había hecho en la Argentina, que además del curro, se hizo porque no había recursos para sostenerla, ¿no? Ya habían usado todo lo que tenían. Entonces yo digo, en ese momento, a esa altura, no se hacía ningún paro, no había ninguna protesta. Sí, está claro. O sea, la protesta que había, Gaby, en aquel momento, era, porque este también es una consecuencia espectacular del gobierno del presidente Milei, que consiguió que en todo este primer año y pico no se cortaran las calles, que las cortaban todos esos intermediarios de los planes sociales, los patrones de la pobreza, digamos, por ponerle un nombre que se utilizaba mucho en Colombia con respecto a las drogas. Estos eran los patrones de la pobreza, que eran quienes intermediaban los planes sociales, entonces generaban que para darte un plan tenías que ir a la manifestación y cortar la 9 de julio, etcétera. Todo eso se terminó en la Argentina. ¿Por qué? Porque no se intermedian más los planes sociales. Los planes sociales se le otorgan directamente a quien lo necesita. Claro. Ese también es un logro. Sí, y eso no lo ven, los dirigentes de la CGT. No se fijan en eso. O sea, digamos, se fijan en que hubo represión a los manifestantes violentos en Plaza de Mayo. No estoy diciendo que un accidente como fue del fotógrafo esté bien, ¿no? Eso no lo digo. Eso fue un accidente y mala suerte. Pero lo que digo es, la reacción de las fuerzas de seguridad ante los violentos fue la que tenía que tener. Y la planificación del evento del último miércoles para proteger a la ciudad del evento del último miércoles fue la planificación adecuada con la experiencia que se obtuvo del miércoles anterior. Por eso no pasó nada, ¿no? Ministro, estoy muy pasado del panorama, pero no quiero dejar de preguntarle esto. Se supo esta semana los datos de la desocupación, que alcanzaron el 6,4%, y que esto bajó respecto al último trimestre. ¿Fue un número satisfactorio esto para el gobierno? Sí, bueno, obviamente uno siempre espera más, pero bueno, es lo que es la realidad, y yo creo que el gobierno eso es producto de que crece la economía a niveles importantes, ¿no? O sea, la economía está creciendo en ritmo del 5%. Es importante el crecimiento, ¿no? Y eso ya sale en todas los institutos internacionales que investigan la situación económica de todos los países, los grandes bancos, etcétera. Todos dicen que la Argentina está creciendo a un ritmo del 5% anual. Importante. Sí. Por eso disminuye el desempleo. Además, ¿por qué crece la economía? Y la economía crece porque la inflación baja. Entonces, cuando baja la inflación, disminuye el desempleo, disminuye la pobreza y el país está mejor. Pues por eso a mí me molesta sobremanera que la dirigencia sindical no tenga en cuenta esto, que no son inventos, son datos de la realidad confirmados por varios organismos que comparan la situación actual con la de diciembre del 2023 o durante el periodo 19-23, donde tuvimos un montón de cosas por lo cual
ningún dirigente gremial protestó, ningún dirigente gremial convocó a un paro, y ahora llaman a un paro por esto, el tercero, porque le hacen a este gobierno. No, la verdad que genera un poco de indignación, ¿no? Ministro, como siempre, muchas gracias. Le agradezco mucho, que tenga y que termine bien el fin de semana. Gracias, Gabriel. Muy amable como siempre. Que esté... Bueno, gente, gracias por ver el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Hernán. La idea del canal es traerle material interesante y este es uno de ellos. Bueno, ¿qué se puede decir de la doblemente condenada acá y en Estados Unidos, no? Mucho no me voy a explayar en eso porque la verdad que no es una persona que ni siquiera ya vale la pena mencionar. Pero sí lo que voy a decir es que después de tantos años de robarnos a todos, ¿no? Sin importarle lo más mínimo, sobre todo robarle a los jubilados, porque no hay que olvidar que es la que vetó el 82% móvil y la que metió por la ventana a casi 4 millones de personas que no tenían los aportes. Dicho esto, bueno, será juzgada como corresponde, es una chorra y bueno, quedará así marcada por la historia. Y en cuanto a las organizaciones sindicales, también otros seres nefastos que lo único que hicieron en este país fue justamente complicar la vida laboral de las personas, impedir que se pueda contratar más gente en el sector privado, porque ellos se quejan de que de muchas cuestiones, pero siempre impidieron que haya una reforma laboral, lo impidieron toda la vida, porque justamente lo que no quieren es perder ciertas cuestiones de privilegio en el sentido de aportes a sindicatos y todas esas cosas que en una flexibilización laboral se cambiarían. Así que bueno, coincido totalmente con Franco de que esto no tiene adhesión de la gente ya se dio cuenta de lo que son hace rato, pero en estos últimos años se empezó a notar mucho más. Y yo creo que lo mejor que puede pasar es que hagan un paro, porque cada vez que hacen eso, tienen más rechazo de la sociedad y más apoyo a la gestión actual de gobierno. Así que bueno, ellos solos se están cavando el pozo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, así los leo. Y nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo. Chau, chau.